un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Gloria a Dios. Jesucristo es Rey. Santo eres, Señor, glorioso, maravilloso, eterno, poderoso eres tú, Jehová de los ejércitos. Te adoramos en esta mañana, Señor, te glorificamos, bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre y damos gracias por la hermosa oportunidad, Señor, que nos das de congregarnos en tu nombre, de reunirnos, Señor, por este medio, de poder seguir aprendiendo más y más de ti cada día, Señor. Gracias. Gracias porque tenemos vida para disfrutar de tu presencia. Gracias porque tenemos vida para poner nuestras cosas en orden. Gracias porque respiramos, Señor, y tenemos esta maravillosa oportunidad delante tuyo para honrarte, para glorificarte, para bendecirte, para llenar tu trono de alabanza, Señor, como personas vivas, Señor, vivas no solamente en el área física, sino vivas en el área espiritual, Señor. Sabemos el gran privilegio que tenemos y la gran oportunidad que nos das al poder reunirnos por este medio, Señor, aprender más de tu palabra, a darte la gloria, a darte la honra, a exaltarte, a bendecir tu nombre, Señor, por medio de nuestras vidas. Nuestras vidas, Señor, que las presentamos hoy en sacrificio vivo. Un sacrificio agradable, aceptable delante de ti, Señor, con errores, con dificultades, pasando por muchas situaciones, pero con ganas, con anhelo, con deseo, Señor, de seguir siendo restaurados, levantados, de seguir corrigiendo, Señor, nuestras vidas, de cambiar de mentalidad, Señor, para que toda esa mentalidad, toda esa manera de pensar errada que había en nosotros pueda ser corregida por medio de tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, como iglesia, sin formar divisiones, sin formar tantas cosas que se pueden presentar, porque sabemos que somos un solo cuerpo. Hay muchas iglesias locales a nivel del mundo, pero somos un cuerpo con diferentes miembros, cada miembro con una función, Señor bendito, pero todos debemos reconocer
que tú eres nuestra cabeza, que tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres quien nos gobierna, nos dirige, que tú eres quien tiene el control de mi mente, mis pensamientos, mis pasos, Señor, de mis actitudes y de todo lo que somos, lo que tenemos. Lo ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú quien siga dirigiéndonos. Señor, en nuestra vieja manera de vivir nos dimos cuenta, hoy nos damos cuenta que en nuestra vieja manera de vivir, Señor, no aprovechamos nada. No tuvimos la capacidad, no fuimos capaces ni siquiera de manejar nuestra propia vida, estando apartados de ti. Por eso, Señor, estamos seguros delante de quién estamos presentando nuestra vida. Estamos seguros a quién le estamos pidiendo que controle nuestra vida y nuestros pensamientos, porque desde que estamos en Cristo, desde que, Señor bendito, tomamos la decisión, Padre, de creer en ti, de confiar, Señor bendito, nuestras vidas han ido cambiando poco a poco, han tomado un nuevo rumbo, hemos dejado de pensar, de actuar, de vivir de una manera vana, pecaminosa, que nos estaba llevando rumbo al infierno. Y hoy, Señor, que hemos permitido que tú nos cuides, nos protejas, que dirijas nuestras vidas, vemos, Señor, el cambio total, no solamente en nosotros, sino en nuestras familias, Señor bendito, en nuestra economía, en nuestra área espiritual. Señor, vemos cómo vas cambiando, transformando, vemos cómo vas, Señor, llevándonos de gloria en gloria, dándonos sanidad, liberación, restaurando vidas, hogares, en muchos sentidos. Gracias, Padre, gracias, pues, Señor, por el privilegio de la vida, por la bendición tan grande que nos das cada mañana de abrir nuestros ojos, de confiar en ti, de presentar nuestras vidas, de hablar contigo. Este tiempo maravilloso de aprender más de tu palabra, porque entendemos que el aprender, el estudiar tu palabra, Señor, es lo que nos ha ayudado a cambiar, es lo que nos ha dado salvación, Padre, porque allí en tu escritura encontramos, allí está plasmado todo sobre la vida eterna. Por eso debemos, Señor bendito, estar atentos, y todos los que nos conectamos, todos los que estamos aquí diariamente, los que en futuro ven la transmisión, ven la enseñanza de tu palabra, bendito Rey de la Gloria, sé que están siendo bendecidos, cambiados, transformados por la predicación de tu palabra, no porque lo haga yo, es porque es tu palabra, Señor, que nos da vida en todo momento y en todo tiempo. Tu palabra que nos corrige, nos exhorta, nos disciplina, nos enseña. Tu palabra que sigue cambiando vidas, familias enteras. Y hoy, Señor, nos alegramos en ti. Hoy, Señor, nos gozamos en tu presencia. Y presentamos este tiempo de ayuno en tus manos. Sé que muchos, Padre amado, de pronto no están en ayuno, pero están aquí dispuestos a aprender, a rendir su vida. Sé que muchos están en su trabajo, sé que muchos están realizando quehaceres en sus hogares, pero están aquí con sus sentidos, Señor, puestos en lo que tú vas a hablar en esta mañana. Por eso yo te pido en este día, en el nombre de Jesús, que bendigas cada vida, cada familia. Bendice, Señor amado, los corazones allí en sus casas, en sus diferentes actividades. Bendíceles en gran manera, concede los anhelos, las peticiones de sus corazones en cualquier área de sus vidas, porque sabemos que tenemos peticiones, necesidades, no somos perfectos. Hay necesidades, Padre eterno, económicas, materiales, en nuestras vidas, en nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, aún con nuestros vecinos, amigos, conocidos. Tenemos peticiones, queremos tantas cosas en esta vida, Señor amado, pero también hay peticiones espirituales. Hay peticiones, Señor, como querer entender más tu palabra.
Hay peticiones como querer afirmarnos, Señor, fielmente a ti, a tus palabras. Hay peticiones como el querer obedecerte en todos tus mandamientos. Señor, hay peticiones como anhelar, Padre eterno, el buscar más tu rostro, el ser fieles a ti en todo momento y en todo tiempo, Señor. Hay peticiones en las cuales, Señor, todo tiene que ver contigo. Agradarte a ti en todo momento, que nuestra alma sea prosperada 100% por tu palabra. Muchos sé que piden, Señor, ayúdanos a tener ese tiempo de devocional contigo. Hay muchos, Señor, que piden, Señor, queremos ser fieles a ti porque reconocen que hay fallas, que hay errores, que hay falencias. Hay muchos, Señor, que en el área espiritual están pidiendo cambios, están pidiendo, Señor, que ese pecado que no han podido dejar sea quebrantado en sus vidas, que ellos puedan tener la autoridad y el dominio sobre esos pecados que no los dejan avanzar, Señor. Así como también hay peticiones de sanidades, tanto físicas como espirituales. Peticiones, Señor, de la gloria, donde hoy, Padre, recordamos en el nombre de Jesús peticiones por la vida, por la salud de mi hermana Carmen Meneses, por mi hermano Pablo, por mi hermano Francisco, Señor bendito, Francisco Patiño. Peticiones, Dios de la gloria, por la salud de Mayra, por la salud de la villa, por la salud de tantas personas. Esto, Señor, solamente peticiones que conocemos, pero sabemos que las clínicas, los hospitales están llenas de personas con quebrantos de salud, las cuales pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que llenes con tu amor, con tu poder, que quebrantes la enfermedad tanto física como espiritual de nuestras vidas, que des sanidad a las congregaciones, que des sanidad a los hogares, que podamos presentarnos diariamente como tú quieres, como iglesias, como familias, sin mancha, sin arruga. Señor, que nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras congregaciones sean agradables a ti y no agradables a los hombres, Señor bendito. Ayúdanos, Padre eterno, estamos delante tuyo, reconociendo que fallamos, reconociendo que no somos perfectos, reconociendo, Señor bendito, que te necesitamos. Por eso estamos aquí, porque entendemos que necesitamos más de tu palabra, más de tu amor, más de tu Espíritu Santo. Pero, Señor, no es porque tú no quieras darnos, es porque nuestra imperfección nos lleva, Señor, a veces a darte la espalda. Nuestra imperfección nos lleva a veces, Señor bendito, a negarnos de todo lo que tú quieres hacer en nosotros. Señor amado, pero pedimos de tu Espíritu Santo que sigas, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Que nos sigas convenciendo, Señor amado, Padre, que somos culpables. Que nos sigas convenciendo, Señor, que aunque hemos cambiado y hemos dejado muchas cosas, ayúdanos a reconocer esos que nos faltan, esas cosas que de pronto para nosotros son mínimas, pero que entendemos que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre eterno, Señor, que necesitamos más de tu Espíritu Santo y tu palabra en todas nuestras vidas, Señor. Sigue formando nuestro carácter, sigue formando nuestra forma de ser, sigue formando nuestra manera de pensar. Necesitamos ser como tú. Ayúdanos Haz nuestro carácter a llegar a la estatura, a la plenitud Ayúdanos del varón perfecto que eres tú. Dígaselo al Señor. Fórmanos. Haz nuestro carácter más como el tuyo, Señor. Carácter Te lo pedimos en el nombre de Jesús. más como el tuyo. Santo. Yo quiero ser Jesús.
haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter. Ayúdanos, Señor. Haz mi carácter. Ayúdanos a entender que debemos ser mejores cada día. Y solamente lo vamos a lograr, Señor, teniendo tu carácter. Solamente lograremos ser mejores, Señor, si anhelamos, si luchamos, si nos esforzamos para que tu carácter sea formado en nosotros. Ayúdanos, Padre eterno. Necesitamos, Señor bendito, que sigas formándonos, que sigas quebrantando en nosotros todo aquello que no sirve, lo que sobra, lo que estorba, aquello que nos impide ser agradables a ti, como iglesia, como familias, como hijos tuyos, como líderes, Padre eterno. Solamente anhelando que tu carácter sea formado en nosotros. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Anhelamos, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, seguir siendo formados, seguir siendo transformados, seguir siendo llenos de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia. Anhelar ser más como tú en lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, porque sabemos, Señor, que el ser como éramos no nos sirvió. Nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir, Señor, antes nos llevaba a la perdición, nos llevaba al infierno. Por eso hoy entendemos que debemos ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Delante de ti estamos en esta mañana. Coloco la predicación de tu palabra, el mensaje que tienes para nosotros en este día. Ministranos por medio de tu palabra. Habla a nuestro corazón con la enseñanza que tienes para nosotros.
y que sea tu Espíritu Santo moviéndose de una manera gloriosa y sobrenatural en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. La gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga grandemente a todos y a cada uno. Mi hermano Norbey, un abrazo grande. Lili, tía Ruth, Mari, Luis, hermana Alicia, Fercho y familia, y mi hermana Marta Pardo. Bueno, a todos les enviamos un gran saludo. Esperamos que estén bien, con nuestra fe y nuestra confianza puesta en el Señor, pero que también entendamos que Dios está confiando en nosotros, que Dios no necesita solamente que seamos creyentes, sino que de alguna manera seamos fieles, creyentes fieles, porque muchos pueden creer, pero el ser fiel es algo que va a marcar la diferencia en nosotros. Amén. Y vamos a continuar con nuestros estudios de las iglesias. Vamos a seguir mirando todo este contexto de la iglesia local. Estamos mirando, estudiando cada una de las iglesias. Ya vimos la Odisea, ya vimos, hoy vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Hemos visto también la de Esmirna. El último estudio que tuvimos fue la iglesia de Esmirna. Y vamos a ver hoy el mensaje a Filadelfia. Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hablando de congregaciones locales. Entonces, la iglesia de Filadelfia, vamos a mirar un poco del contexto de esta iglesia también. La iglesia de Filadelfia fue fundada por un rey que era rey de Pérgamo. Este rey se llamaba Eumenes II. Este rey tenía un hermano. Este hermano se llamaba Atalo II. Pero la relación de estos dos hermanos, del rey y de su hermano, era una relación, aparte de ser hermanos, eran amigos. Entonces Eumenes
tomó la decisión de ponerle como un sobrenombre, como un apodo a su hermano Atalo, y el nombre o el sobrenombre que le puso fue Filadelfo. Ese fue el nombre que le puso. ¿Qué significa Filadelfo? Muy amigo del hermano. Ese fue el nombre que le puso. O sea, aparte de ser hermanos, eran muy amigos. También quiere decir amor de hermanos. Entonces, Eumenes envió a su hermano Atalo a fundar una ciudad, a fundarla, y Atalo fue, obedeció, fundó una ciudad. Y en honor a su hermano, Eumenes, en honor a su hermano Filadelfo, que es Atalo, le puso a esa ciudad Filadelfia, en honor a su hermano Filadelfo. Entonces, así es que nace, así es que es fundada esta ciudad de Filadelfia, por causa de Atalo, que era Filadelfo. ¿Qué quiere decir Filadelfia? Filadelfia quiere decir amor fraternal, y ese es el título del mensaje. Filadelfia, amor fraternal. Entonces, de alguna manera, todo esto tiene que ver su nombre específicamente con la iglesia. Amor fraternal, amor de hermanos. Este era el nombre de la iglesia. Una iglesia unida, una iglesia que se amaba, una iglesia que cumplía el propósito de Dios en la unidad. Eran unidos en todo sentido. Filadelfia estaba situada a 45 kilómetros al sureste de Sardis. No estaba muy lejos. Estaba situada en un valle muy fértil, regado por un río que se llama Cogamis. Era una tierra muy fértil en el sentido agrícola, en alimentos de la tierra. Era muy fértil. De alguna manera esto traía buenos recursos a esta ciudad. Esta iglesia tenía una característica, y por eso el texto bíblico dice que ha abierto puertas, que ha puesto delante de ti puertas que nadie puede cerrar, y ha cerrado puertas que nadie puede abrir. Y le dice, y he puesto delante de ti, específicamente dice, una puerta abierta. ¿Cuál era esa puerta abierta que le había puesto el Señor a la iglesia de Filadelfia? Y es que era una iglesia misionera. Esa puerta abierta era que ellos entendían que debían predicar la palabra de Dios. Para esta iglesia, lo más importante era la palabra de Dios. Tenía dos cosas que resaltaban, y una de ellas era que eran fieles a la palabra de Dios. Por eso eran una iglesia misionera, salían, era una puerta abierta que ellos tenían y la aprovecharon al máximo. Sardis fue destruida, la iglesia de Sardis fue destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo. Y Filadelfia también fue destruida por este terremoto en este tiempo, por la distancia que tenía. Había un hombre llamado Tiberio, muy poderoso, uno de los César. Él ayudó a reconstruir esta ciudad. Y con la reconstrucción, pues como fue el César el que la construyó, el que la reconstruyó, levantaron un templo al hijo del César que se llamaba Dionisio. Entonces empieza, lógicamente, por la influencia de Grecia, por la influencia de Roma y de todo esto, esta ciudad empieza a ser una ciudad idólatra. 100% idólatra. Lo único que marcaba la diferencia en esta ciudad era su iglesia, la congregación. Era algo que marcaba la diferencia y no se dejaban influenciar por todo lo que había en el exterior, por todo lo que se veía. Entonces levantaron un templo a este hijo del César, y dice que por los romanos también
levantaron dioses, levantaron templos, levantaron altares, como, imagínense, levantaron un templo al dios del vino, que era el dios Baco. Levantaron, imagínense, y esto de Baco habla cuando se utiliza la palabra bacanales para decir que fue una borrachera de esas tremendas. Imagínense, adoraban al dios de la mitología griega o romana, que era el dios del vino. También tenían templos a la diosa Diana, al dios Zeus y a la diosa Afrodita. Diosas de estas culturas que cuando alguien iba a cazar algún animal, se encomendaba a una diosa de estas, al dios de la fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasaba en la ciudad, pero la iglesia, la congregación tenía una excelente reputación delante de todas estas cosas. Cuando hubo un tiempo que el maometismo destruyó casi todas las iglesias en Asia Menor, empezó a meterse el maometismo no destruyéndolas físicamente, destruir templos, sino la doctrina, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero Filadelfia fue una de las iglesias, de las congregaciones que quedó intacta. ¿Por qué? Porque lógicamente, como una de las prioridades para la iglesia de Filadelfia era la palabra de Dios, en el momento que llegó todo esto del maometismo a querer meter falsas doctrinas, ellos estaban firmes en la palabra de Dios y no pudieron destruirlos ni cambiarles la verdad de Dios por ninguna mentira. Por eso esta iglesia de Filadelfia quedó intacta. Hubieron invasiones en el siglo XIX, en donde milagrosamente la iglesia de Filadelfia fue protegida, mientras que las demás iglesias iban siendo destruidas. Vamos a mirar por qué fue que marcó la diferencia esta iglesia. Esta iglesia, en medio de todas estas invasiones, por mantenerse de pie, fue llamada Al-Ashir, que era ciudad de Dios. Así fue nombrada. Esta ciudad se le cambió el nombre 2 veces cuando llegaban emperadores romanos. Un emperador le puso Neocesarea y otro, Vespasiano, en honor a Vespasiano, también cambió el nombre y le puso Flavia. Ellos cambiaban. Recordemos que eso fue como cuando nuestro presidente Uribe quiso correr una hora. O sea, como que tenían la autoridad aún de cambiar el nombre. Y esto hacían ellos por tanta idolatría, cambiaban los nombres para ellos enorgullecerse. Entonces, aquí en el versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia, una vez más al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor era el encargado de enseñar, de adoctrinar, de que la iglesia fuera fiel. Al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Aquí Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el único Dios santo, fiel y verdadero. Aquí la palabra verdadero en el griego, aletinos, y quiere decir, o su significado es genuino y verídico. ¿Por qué él les dice esto? Sí, escribe a la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero. Porque como ellos eran tan idólatras, adoraban a Diana, Zeus, Afrodita, al dios Baco, al dios del vino. Entonces él les dice: no, mire, aquí les va a hablar el Dios verdadero. Eso les dice, o sea, dándoles a entender. Reconocían ellos que eso eran dioses falsos, dioses de mitologías griegas, etcétera, etcétera. Pero ¿quién les iba a hablar? El Dios verdadero, el Dios santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, el que tiene la llave de David abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Las llaves en la Biblia hablan de autoridad.
Dice, el que tiene la verdadera autoridad sobre ustedes. Ni Diana, ni Zeus, ni Afrodita, ni ninguno tiene la autoridad sobre ustedes. Solamente yo. Yo, les dice el Señor, ¿sí? El verdadero, el que tiene la llave, el que tiene la autoridad. ¿Sí? Tiene autoridad de abrir lo que quiera para que nadie lo cierre, y de cerrar lo que Él quiera para que ninguno lo abra. Abre puertas de bendición, pero cierra puertas de maldición para los que estamos en Cristo. Y esas puertas de maldición que el Señor cierra, nadie las puede abrir. Pero también cuando Él abre puertas de bendición, puertas de amor, puertas de unidad, Él es la puerta. Cuando Él la abre, nadie la puede cerrar. Absolutamente nadie. Entonces, Él les está hablando de su autoridad, no solamente sobre ellos como iglesia, sino sobre toda esta idolatría que tenía esta ciudad. Recordemos que esta fue una de las iglesias junto con la de Esmirna, a las cuales Jesús no les recriminó absolutamente nada, no les encontró nada, no porque fueran perfectas, porque eso es lo que se piensa, uy, tan perfecta eras. No, era que reconocían diariamente que tenían que mejorar, que tenían que cambiar, que tenían que aferrarse. Nunca le dieron el primer lugar a nada ni a nadie más, solamente a Dios, a su y a su palabra. En el versículo 8 dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Nuevamente, Él tenía conocimiento de primera mano. Él mismo tenía sus ojos, su mirada puesta en esta congregación. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Entonces, esta puerta abierta era la obra misionera. O sea, ustedes aman y entienden tanto mi palabra que ustedes saben que tienen que llevar mi evangelio y no quedarse inquietos y callados. Mire cómo afuera la gente, las almas se están perdiendo por la idolatría. He puesto delante de ustedes una puerta abierta para que vayan, prediquen y saquen familias enteras de esa condición. Entonces exalta de una forma maravillosa esta congregación. Y aquí hay algo importante, y lo más importante, ¿sí? Es saber que Él sabe lo que nosotros hacemos. Si lo hacemos bien, si lo hacemos mal. El por qué lo hacemos, cuál es la intención que tenemos de hacer lo que hacemos. La puerta abierta es la oportunidad para predicar y evangelizar. Esa es la puerta abierta. Una gran ventaja. Entonces, esta puerta dice, la cual nadie puede cerrar. Nadie les puede impedir que ustedes prediquen mi palabra. Nadie les puede impedir que ustedes lleven salvación por medio de mi palabra. Nadie les puede cerrar esa maravillosa oportunidad. Hermanos, esta es la puerta que Cristo abre, la mejor de las mejores puertas que Cristo nos puede abrir, porque estamos llevando salvación. Sí, a veces les gusta mucho el abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre abundancia. Eso es lo que más nos gusta, pero esas bendiciones me benefician a mí no más. Si el Señor abre las ventanas de los cielos para derramar bendiciones sobre abundante, eso me sirve a mí. Pero el Señor quería que la humanidad se beneficiara, que toda la comunidad de Filadelfia fuera beneficiada, y ellos lo entendían. No se encerraron en sus riquezas ni en nada. El Señor no les recriminó absolutamente nada. Esa puerta abierta de ser misioneros, de evangelizar, ellos la valoraban. ¿Qué más dice? Porque aunque tienes poca fuerza,
Entonces, poca fuerza nos da a entender que era una iglesia pequeña en número. Pero ahora, ¿qué es una iglesia pequeña en número? ¿Cómo nosotros determinamos que es pequeña? Y en este tiempo, recuerden que en las iglesias mataban hasta 1500 personas. Entonces, una iglesia pequeña era algo en donde era un gran número. Pero habla también de tener poca fuerza en milagros. Poca fuerza en milagros. Pero también en pocos recursos materiales. Recordemos que la iglesia de Esmirna también ellos no tenían poca fuerza, pero el Señor le dice: tú eres rico. Esta poca fuerza de la que habla aquí en la iglesia de Filadelfia da a entender que no habían muchos milagros. No eran muy dados a vengan por su milagro. No hacían campañas publicando milagros. Ellos hacían campañas para predicar el mensaje de la salvación. Ya después venían los milagros. Dios, el Espíritu Santo, se encargaba de hacer los milagros, ¿sí? No era una iglesia que le gustara estar promocionando milagros. Era una iglesia que le gustaba promocionar la salvación de las almas, ¿sí? Estos que decían que el Señor les dijo: ustedes tienen poca fuerza, porque fue el Señor el que les dijo que ellos tenían poca fuerza. Eran leales a Dios, eran fieles a Dios, se mantenían firmes, radicales, no se desviaban, no se torcían, no se dejaban llevar por los ídolos, por la idolatría, absolutamente nada de eso. Y este es el deber del verdadero poder del cristiano, en guardar su palabra. Este debe ser el poder del cristiano. Ellos eran fieles. Lo que el Señor les hablaba en su palabra, ellos lo obedecían. ¿Qué más les dice? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Aunque no hay muchos milagros, aunque ustedes afuera quieren manipularlos, aunque ustedes no tienen muchos recursos para hacer esos mega eventos e invitar a dichoso profeta, a dichoso pastor de otro país, aunque ustedes no tienen la capacidad de hacer eso, para ser reconocidos, para tener fama, aunque ustedes no son así, ustedes han guardado mi palabra. Estas son las dos cosas que resaltan esta iglesia. Y bíblicamente, teológicamente, y los grandes teólogos, aún desde el año 300 hacia acá, ellos resaltan que este debería ser el prototipo de la iglesia en este siglo, en este presente. Y una iglesia que guarde su palabra, no la palabra del pastor, no las nuevas revelaciones de los pastores o los líderes, o lo que yo quiero, no es el evangelio de la prosperidad, sino guardar su palabra y no negar su nombre. Les dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardar, has guardar, viene del griego eteresas y quiere decir de una observancia interior. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Observar los corazones. El Señor les dice: has guardado mi palabra, no porque los viera con una corbata y una camisa manga larga y una falda larga, no. O no era porque se supieran canciones, no era porque tuvieran el superministerio de alabanza, porque eso es lo que nosotros creemos, que oiga, el favor de Dios está con ellos, porque miren cómo los ha bendecido. Pero esta es una iglesia que no tenía fuerza para eso.
De pronto, si fuera en este tiempo, no tendrían tiempo para un aparato de esos, un piano, no sé, pero no tenían la fuerza para eso, pero guardaban su palabra. Guardaban su palabra. 100% guardaban la palabra y delante del que sea no negaban el nombre de Cristo. Cristo los observaba interiormente, en su corazón. Por eso Él les dice que por ellos guardar su palabra, Él los va a guardar en la hora de la prueba. Esa es la promesa que Él les da. Guardar su palabra. Juan 14:23. En Juan 14:23, Señor nos permite darnos cuenta. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si usted dice amar a Dios, entonces usted es una de las personas que guarda su palabra. Y si usted ama a Dios y guarda su palabra, la promesa es muy clara: Dios te guardará del día de la prueba. Pero recuerde que no es porque tú digas yo amo a Dios, es porque Él está mirando, está observando en tu interior si verdaderamente tú lo amas. Tú puedes engañar al que quieras con tu manera de vestir, con tu manera de hacer las cosas y pretender engañar a todo el mundo, pero Dios sí está mirando en tu interior. Ahora, tú puedes engañar al pastor, a los líderes, pero cuando venga el día de la prueba, ni el pastor ni el líder pueden hacer nada. En cambio, Dios sí puede actuar, sí te puede guardar. Por eso Él es el que da la promesa. También dice que no solamente guardar su palabra, sino que les dice a ellos no negar su nombre. Ellos no negaban el nombre de Cristo delante del que fuera. No negaban el nombre de Cristo. Mateo 10:33. Mire lo que pasa: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿El que qué? El que me niegue delante de los hombres, aquí en la tierra, aquí. Ahora hay muchas maneras de negarlo, yo les he explicado. Muchas veces no lo negamos diciendo verbalmente, oiga, yo no creo en Jesús, sino tus actitudes, tu comportamiento. Puede uno decir, oiga, pero este no es cristiano, porque mire lo que hace, lo que dice y cómo actúa. Y eso es negar a Cristo. Pero también se niega a Cristo congregacionalmente. Recuerden cómo lo hizo la iglesia de Laodicea. ¿Qué hizo la iglesia de Laodicea? Lo sacó de la congregación. La iglesia de Laodicea lo sacó. Por eso Él les dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ellos lo negaban, lo tenían afuera, lo rechazaron. Y ellos pretendían de alguna manera pensar que estaban adorando a Dios, pero no lo hacían. Entonces sí es muy importante nosotros mirar en nuestras congregaciones qué hacen. ¿Será que lo que se hace, las prácticas, todo, sí glorifican el nombre de Dios? Porque muy chévere que estén llenas, muy chévere la música y muy chévere todo, pero esto sí le agrada a Dios. ¿Será que con tantas cosas que hoy se ven, no estamos negando el nombre de Cristo? Entonces debemos tener en cuenta las dos cosas más importantes que tenía esta iglesia de Filadelfia. Una, guardaban su palabra, la palabra de Dios, y no negaban el nombre de Cristo. No tenían riquezas, no tenían colirio, no tenían ni lana negra, ni lana blanca, absolutamente nada que resaltara material ni económicamente.
¿Qué más les dice el Señor? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ese yo te he amado era porque Dios no está con ellos. Miren que son muy poquitos. No, mire eso. No. ¿Para qué nos levantamos en contra de esa iglesia si, mire, lo que nos da es risa? Entonces la gente de afuera pensaban que porque no tenían poca fuerza, porque no se veía el mover de los milagros como la gente lo anhela. Yo quiero dejarles claro que nosotros creemos en los milagros de Dios, en el mover del Espíritu Santo. Pero aquí la palabra de Dios está siendo muy clara con respecto a esta congregación. Entonces, Dios amaba a esta iglesia. Tenían poca fuerza, pocos recursos, pero ellos amaban la palabra, no negaban al nombre de Cristo, y por eso Él les da una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que les iba a entregar de la sinagoga de Satanás a los que se decían ser judíos y no lo son. Esto lo hablamos en la última predicación. Sí, en las sinagogas se reunían supuestos judíos a mirar cómo querían acabar con las congregaciones, cómo metían enseñanzas fraudulentas, cómo hacer que muchos se apartaran de la verdadera enseñanza, de la sana doctrina. Y por eso es que el Señor amaba a esta iglesia, porque muchos de estos aparecieron, pero ellos no se dejaron mover. No se dejaron mover. Entonces, entregar de la sinagoga de Satanás a esos judíos de raza, pero que no merecían ser llamados judíos porque mentían, engañaban, iban en contra de la sana doctrina, iban en contra del mismo Salvador, y por eso les llaman mentirosos. Van a soportarlos y que los iban a conquistar, ¿sí? He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Esos que han hablado de ti, esos que te han señalado, iglesia de Filadelfia, esos que te han juzgado, esos que se te han burlado, esos que se han levantado en contra tuya, dice el Señor, yo haré que vengan y se postren a tus pies para que reconozcan que yo te amo. Aunque vean poquitos, aunque no tengan el poder de los megatemplos, aunque no sea reconocida, aunque solamente se conecten algunos pocos, pero yo les voy a demostrar que yo a ustedes los amo. No sientas temor, manada pequeña, le dice en algún texto en la Biblia. Yo estoy con vosotros. Entonces, esta promesa, y viene la promesa número 2 del versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿cuál es la promesa? Yo te guardaré. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso ya lo hemos hablado en muchas enseñanzas, en algún devocional. ¿Has guardado la palabra de mi paciencia? ¿Cómo así de mi paciencia? ¿Cuántos le tienen paciencia a la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren ya, Señor? Yo quiero que me cumplas ya. Miren que ellos en medio de todo eso se hacían la misma pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Y cuándo se va a acabar el COVID, Señor? Eso ya 2 años, y muchos afuera no confiaban. Otras congregaciones se apartaban, pero Filadelfia, la congregación, decían: Señor, no me importa cuándo se acabe, yo voy a seguir siendo fiel. Esperaré en ti hasta el final, Señor. No me importa cuánto tenga que padecer,
No me importa cuánto tengamos que seguir, no sé, Señor, muchos no vienen, mucho esto, mucho lo otro, pero seguiremos guardando, le tendremos paciencia a tus promesas que se cumplan en el tiempo indicado. Entonces el Señor miraba eso en sus corazones y les dijo: como ustedes han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, la hora de la prueba iba a venir, era sobre el mundo, no solamente sobre esta congregación, no solamente sobre esta ciudad, sino sobre el mundo entero. Relacionemos un poquito. El COVID vino sobre el mundo entero. Supongamos que esa puede ser una de las pruebas. Paciencia para soportar y esperar que se cumpla. Entonces, el que tiene atesorada la palabra de Dios, el que guarda su palabra, entiende cuando vienen todas estas situaciones, problemas, tribulaciones, y guarda su palabra y se guarda para él. Para que ellos esperaban que la palabra obrara en los corazones de las personas como iglesia misionera. Y tenían paciencia por su causa. ¿Por qué? Porque iba a probar al mundo entero. Pero en medio de las pruebas del mundo promete guardar su iglesia de esas pruebas o esa prueba. Esa gran tribulación promete guardarte, promete guardarme, promete guardar tu familia y guardar mi familia. Pero van a venir pruebas sobre el mundo entero. ¿Y a quién va a guardar el Señor? A los que hayan guardado su palabra. Esos que se mantuvieron firmes, esos que no se dejaron llevar por cosas. Va a probar al mundo entero, pero va a guardar a su iglesia de la prueba. A los que tienen el corazón en las cosas del mundo, van a sufrir con el mundo. Así se congreguen. Pero si tienen su corazón en las cosas del mundo, pues van a sufrir con el mundo, porque no hay otra solución. Pero el que tiene su corazón, el que está haciendo tesoros en el reino de los cielos, ellos van a ser guardados. Versículo 11. Miren lo que le dice: he aquí yo vengo pronto. La gran promesa, ¿no? Yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué era lo que tenían? Su palabra. Reténganla, guárdenla, atesórenla. No se dejen desviar. No se dejen dañar de todos esos que están allá afuera buscando cómo destruirlos, de esos maometanos, de esos gnósticos. Guarden, retengan lo que tienen para que ninguno tome su corona. Debes retener lo que tienes. Palabra, fe, sigue guardando, sigue reteniendo el nombre de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era algo que esta iglesia guardaba? Era lo mismo que guardaba la iglesia de Esmirna, que también fue una iglesia de las que no les recriminó, cuando les dijo: sé fiel hasta la muerte. Eran una iglesia ¿qué? Fiel, en donde estaban dispuestos. Yo vuelvo y te pregunto: ¿eres fiel al Señor? Sí, yo creo. Sí, una cosa es creer, otra cosa es ser fiel al Señor. Y es lo que el Señor espera, que no solamente creamos esperando todo lo que Él nos puede dar, sino que seamos fieles para que el Señor confíe en ti y confíe en mí. Y también estemos dispuestos a darle, que era lo que hacía esta iglesia, estar dispuesta a darle al Señor de su tiempo, de su amor, de su verdadera adoración, de la predicación de su palabra, de guardar su palabra. Debemos estar dispuestos a dar, porque es que tenemos una enseñanza errada
sobre la palabra de Dios en nuestros corazones, y es que solamente Dios tiene que darme. Y deme. Vamos a orar. Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, dame, Señor, haz esto o aquello, Señor, llévame, Señor. Y eso es lo que pensamos. Eso es creer, claro, porque si no creyera no le pido. Pero el Señor también necesita que nosotros seamos fieles, que le pidamos: Señor, ayúdanos a sostenernos, a mantenernos, a no abandonar, ayúdanos a ser obedientes. Que si vienen momentos de prueba, Señor, nos refugiemos en tu palabra, confiemos en tu palabra. Señor, que cuando tú me des eso que te estoy pidiendo, mi corazón se permanezca fiel a ti. En medio de todas estas tribulaciones, retén lo que tiene. Entonces, aquí había algo bien interesante. Les habla de que retengan lo que tenían. ¿Saben por qué? Porque ellos, de alguna manera, ellos sufrían con algo. Y era que cuando el mundo, cuando la ciudad organizaba bacanales, situaciones de pecado en sus templos, de Diana, de Zeus, del dios Baco, casi que obligaban a la iglesia de Filadelfia a asistir a estos lugares. Es que si ustedes no van, se van a quedar sin trabajo estos ciudadanos. Es que si ustedes no asisten, no nos acompañan para que adoremos a la diosa Diana, mañana podemos hablar para que los despidan. Esto sucede hoy, ¿no? Entonces ahí estaban los de la iglesia de Filadelfia. Pues que nos despidan. Es que si ustedes no, estamos reuniendo una ofrenda para el dios Zeus, que vamos a sacrificar este fin de semana al dios Zeus, unos becerros, y ustedes tienen que apoyar. No vamos a apoyar nada de esto. Entonces hoy en día hay muchos que, no, yo voy a acompañar a mi familia a tomar, porque es que tengo que buscar la manera de ganármelos. Y me voy a tomar 2 que 3, para que no digan que soy aguafiestas. No están guardando su palabra, porque están metiéndose en a compartir. Entonces, ¿cómo manipula la familia? Es que desde que usted se volvió cristiano, usted se volvió un aguafiestas. Es que desde que usted se volvió cristiano, usted dejó de compartir. Es que, y ahí estamos nosotros dejándonos manipular y no guardamos la palabra de Dios. Entonces, para que no nos digan amargados, entonces venga la cervecita y venga el cigarrillito. ¿Sí ve que sí se puede? Y mañana le pide perdón a Dios. No, así no funciona. Por eso el Señor les dice: por cuanto has guardado. Mi pregunta es: ¿qué tanto guardas tú la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué tanto la guardas? ¿Qué tan fiel eres tú a la palabra de Dios cuando se presentan esas situaciones delante tuyo? Porque mientras no hay problemas, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero cuando se presentan las situaciones donde el cristiano está entre la espada y la pared, ¿qué hacemos? Ahora, hay situaciones de fuerza mayor, pero hay situaciones en las que tú y yo podemos decir no. Así como la iglesia de Filadelfia. Y retener lo que tenemos, retenerlo. Y le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esto de tu corona hace alusión a unas coronas que se usaban. Miren, esto es lo que les hablo. En los festivales paganos, donde ellos, la ciudad de Filadelfia, creía que se gozaban y estaban bien. ¿Sí? Entonces por eso el Señor les dice: o sea, ustedes tienen una corona más especial que esas coronas que se usan allá en esos festivales paganos. Esas coronas, miren, claro, más claro no canta un gallo. Hoy en día, en las fiestas, en las reuniones, hay algo que se llama la hora loca.
Entonces en la hora loca sacan los collarcitos, el sombrero volteado y sacan muchas cosas. Y las espantasuegras, dijo el chavo. Y sacan muchas cosas de estas en su hora loca. Y entonces, ahí sí, desordenémonos porque esta es la hora loca. Y a veces uno como cristiano está acompañando a su familia en una fiesta. Pues uno va, pero uno guarda su palabra en esa fiesta. Uno se comporta. Y uno ve que empieza la hora loca y ahí está el cristiano con su sombrero y su collar detrás, haciéndole filita a Diomedes Díaz y a muchos, porque no guardan su palabra. Entonces, esto les pasaba. En medio de la ciudad, hacían festivales, hacían carnavales, hacían tantas cosas, trayéndolo a este contexto, ¿no? Pero ¿saben qué hacía la iglesia de Filadelfia? Se mantenían fieles, y por eso el Señor les decía: por ustedes guardarse, yo les tengo reservada una corona mejor que esas coronas que ellos están usando allá en ese carnaval. ¿Cuál es nuestra corona? Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8, dice Pablo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Para quién es la corona? No era solamente para Pablo, no era solamente para Timoteo. ¿Quién la va a dar? El juez justo. ¿A quiénes? A los que amamos su venida. ¿Cómo demuestro yo que amo su venida? Cuando no participo en estos bacanales, cuando no participo de nada de estas cosas. Así se me burlen, así me llegue el agua hasta el cuello, así mi mamá me deje de hablar, pero no me voy a ir a emborrachar y no voy a ir a participar de esto. Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Eso debe ser la prioridad de la iglesia. Esa debe ser la prioridad de la iglesia. Llegará el momento en que nuestra familia entienda que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Pero no podemos estar allí, pues como que utilizamos la frase: el Señor entiende que es por ganármelos. No se meta en terrenos que no le corresponde. Deje que eso lo haga el Espíritu Santo. Usted y yo, ¿qué debemos de hacer? Obedecer. Debemos obedecer. Guardar su palabra, tanto exterior como interior. Recibir, aprovechar la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. No dejes que nadie tome tu corona. El Señor tiene una corona preparada para ti, pero una fiesta, una reunión te la puede quitar. Un mal paso, una mala decisión, un momento de rebeldía, de desobediencia, te puede quitar la corona. Por eso el Señor les dice: para que ninguno tome tu corona. Cuando les dice que ninguno tome, les estaba diciendo: ustedes corren el riesgo de que alguien tome su corona. Están corriendo el riesgo, pueden perderla. ¿Cómo no la van a perder? Si siguen guardando mi palabra. No les estaba diciendo que si diezmaban, ofrendaban o si hacían riquezas, como habla el Evangelio de la prosperidad. No, si guardan mi palabra. Versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, este versículo está largo. Columna. Las columnas son lo más importante en una edificación después del fundamento. El fundamento es Cristo, y vienen las columnas, las que sostienen la edificación.
¿Sí? Entonces, el Señor habla y dice, al que venciere, o sea, pilas. No deje que nadie tome su corona. Y si usted no se la deja quitar, si usted es vencedor en medio de la corrupción del mundo, al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y dice, y nunca más saldrá de allí. Yo no sé si tú quieres ser columna del templo del Señor. Y esto era en alusión allí en Primera de Reyes 7, 15 al 21, cuando Salomón terminó de construir el templo. Termina de construir el templo y en la entrada Salomón hace dos columnas. Dice que las forró de oro, pero unas columnas así. La columna de la derecha se llamaba Yaquín en hebreo, y su significado era Jehová ha dado. O sea que con esa columna estaban representando que Dios era el que proveía, era el que daba la provisión. Pero la columna de la izquierda era Boaz. ¿Qué era su significado? Jehová da fuerza, Jehová es la fuerza. Entonces, Jehová provee y Jehová fortalece. Esas eran las dos columnas, ¿sí? También sucedía allí en la ciudad de Filadelfia. Esto que les voy a hablar de la ciudad de Filadelfia conforme a las columnas es el contraste de lo que Dios les quería dar a entender. Esto ocurre mucho hoy en día, cuando le damos más la prioridad a personas que a Dios. Entonces, hacían columnas con nombres de los magistrados en la ciudad, sí, allí en Filadelfia, y a ellos les prometían para sacarlos de la congregación: oiga, deje esa congregación y venga, le hacemos una columna aquí, así como fue en Villavicencio, que hicieron, no sé, el puente, el túnel, y colocaron el nombre de nuestro presidente. Entonces, así más o menos les hacían a ellos alusiones en las columnas, como dándoles a entender: sí, César, tú eres una columna aquí. Entonces el Señor les estaba diciendo: mire, eso no es importante. Lo más importante son ustedes como columnas en la predicación del Evangelio. Ustedes son los más importantes aquí, y yo quiero hacerlos columnas. De nada sirve que les hagan una columna allí de cemento y concreto y eso lleve su nombre. ¿De qué sirve eso? De nada. Pero ser una columna en el templo del Señor, ser tú el que ayuda a sostener, el que ayuda a predicar, a ser algo importante después del fundamento y antes de la cabeza, que es Cristo. Entonces les sigue hablando y les dice: los haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, todo este tema, de alguna manera nosotros debemos entenderlo. Y aquí nos está dando una enseñanza como miren cómo esta iglesia rechazó los homenajes, los triunfos seculares. No, pudieron habernos puesto allá afuera una columna que dijera Pastor Albeiro Rubiano. ¿Por qué? Porque es que el pastor viene y participa en nuestros carnavales. El pastor viene y participa cuando le ofrecemos tributo a la Virgen de no sé qué, o al dios Baco, o al dios Zeus. El pastor participa. Entonces vamos a hacerle aquí una columna en el parque: Pastor Albeiro.
Pero no dice que la iglesia de Filadelfia rechazó 100% eso. Y como lo rechazaron, el Señor dijo: yo voy a hacerlos columna. Yo a ustedes los voy a hacer unas verdaderas columnas que sostengan, que ayuden. Porque, hermanos, el mundo y sus placeres van a venir a ofrecernos. El mundo, mire, todos, yo pienso que todos tenemos familia y amigos en lo secular, que todavía por ahí dan sus pinceladas de querernos invitar, de burlarse de nosotros, de querer hacer que participemos en festivales y en cosas paganas. Todavía. Pero ¿de quién depende esto? De ti y de mí, si estamos bien fundamentados en la palabra de Dios. Si estamos guardando su palabra, vamos con autoridad y sin temor a decir: no voy a participar, no voy a ir a eso. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. ¿Cómo vamos a cerrar las puertas que el Señor nos ha abierto? Puertas de bendición. Aunque no las cerramos nosotros, el Señor es el que las cierra por causa de nosotros. Si nos portamos mal, si nos desviamos. Y esta era la iglesia de Filadelfia. Una iglesia fiel con dos características que yo quiero que usted guarde esto en su corazón. Que guardaba su palabra y no negaba el nombre de Cristo. Y por estas causas el Señor promete que si tú sigues guardando la palabra de Dios, Él te va a guardar en el momento que venga la hora de la prueba para el mundo entero. Es decisión tuya y decisión mía. Si nos hacemos parte de la prueba y sufrimos dolores, o le decimos: Señor, quiero guardar tu palabra. Miren que aquí no habla de riquezas, aquí no habla de absolutamente de nada, simplemente de obediencia a su palabra. Y recuerden que siempre hemos hecho la pregunta o hemos hecho el comentario: evaluémonos como congregación. Evaluémonos. Ahora, tú eres una ficha fundamental en tu congregación. Tú puedes ver que otros son como que los que dicen: no, este no se guarda, este no obedece. Bueno, hay que orar por él. Pero que no seas tú la piedra de tropiezo. Porque a veces muchos dicen: no, pastor, es que aquí falta, pastor, es que ¿cuándo vamos a hacer? Pastor, es que... Pero ellos no se comprometen. O sea, piensan que el problema son los demás, pero el problema es él, que no quiere aportar, que no quiere ser columna, no quiere ayudar a sostener, a servir. Y esos que a toda hora ven los problemas en la congregación, pero no hacen parte del cambio. Entonces, no, pastor, es que mire, esto es por experiencia. Pastor, es que de la iglesia donde yo vengo, allá se hacía así, así y así. Y yo veo que usted aquí no hace. Entonces ahí es donde uno viene y a veces pasa por grosero. Y si le parece tan correcto como se hacía en su iglesia donde venía, ¿por qué se vino de allá? O sea, ¿por qué no se va para allá, que allá es donde se hace? Aquí lo vamos a hacer conforme a la palabra de Dios. Aquí no se hace nada porque le guste al hermano o le guste al pastor. Aquí se hace porque queremos agradar a Cristo. Entonces, esos que le encuentran error a todo en las congregaciones, pero no son parte del cambio. Esos que viven, no, pero ¿y por qué esto, pastor? ¿Y por qué no nos pasa al frente? Pastor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hermano, ¿quiere servir? No. Y es el hermanito problema. Entonces, tengamos cuidado. Porque Dios está llamando a una congregación sin mancha y sin arruga, una iglesia sin mancha y sin arruga, que guarde su palabra. Pero sabemos que la Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay muchos por ahí en medio de las congregaciones
que solamente están buscando un milagro pero no guardan la palabra, que solamente están buscando que el Señor, que los hermanos oren por su petición, pero ellos son una manada de desobedientes. Solamente quieren ver sus cosas materiales, físicas, etc. Entonces, que tú y yo no seamos de estos. Tú puedes anhelar ser rico, tener comodidades materiales, etc. Pero pídele mucho al Señor que guarde tu corazón. Que no seas como la Odisea, que decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Padre eterno, gracias una vez más por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por las familias que están conectadas, gracias por muchas de las que de pronto se han tenido que salir de la transmisión por alguna situación. Señor, los bendecimos y pedimos que tu mensaje sea atesorado en nuestro corazón. Vemos cómo exhortas esta iglesia, y no solamente la iglesia, sino aún la ciudad de Filadelfia. Vemos, Señor, de qué manera ellos demuestran el amor que tienen por ti y por tu palabra al obedecerla, al guardarla en su corazón. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que un día vendrá el tiempo de la prueba y solamente tú vas a guardar a aquellos que han guardado tu palabra. Tú vas a pagar bien por bien. El que guarda tu palabra, tú lo guardas. Señor, ayúdanos, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios justo y al que se humilla tú lo exaltas, pero al que quiere exaltarse por sí mismo tú lo vas a humillar. Y nosotros, Señor, a la iglesia de hoy en día, de este siglo XXI, le hace falta humillarse, le hace falta humildad, le hace falta entender que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, no hacemos parte del mundo. Que necesitamos, Señor, llenarnos de tu palabra y guardarla. Que no nos tiene que importar si nos dicen amargados, aburridos, que no nos tiene que importar si nos tienen, Señor, por inescrupulosos, no sé, tantas cosas por las cuales nos catalogan hoy a la iglesia. No nos tiene que importar, Señor. Ellos, cuando conozcan tu palabra, van a entender también. Y no rechazamos a nadie. Veremos un estudio donde vemos, Señor amado, que tú rechazas las obras de las personas. Yo sé que todas estas personas que hacían estos festivales paganos de idolatría a los dioses falsos, lo que tú aborrecías eran sus obras, porque tenías confianza de que aquellas personas un día se convirtieran al Dios vivo. Y esa es la confianza que tenemos, Señor. Ayúdanos a ver como congregación local cuál es la puerta abierta que tú nos tienes para seguirnos manteniendo y sostenernos en ella. Y yo sé que una de las puertas abiertas es la predicación de tu palabra, Señor. La enseñanza, la sana doctrina. Por eso hoy damos gracias a ti, Señor, y te pido que tu palabra siga obrando de una manera saludable en las vidas y en los corazones de cada una de las personas que están viendo y muchas de las que a futuro van a escuchar este mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre, porque un día estaremos allí una eternidad contigo. Un día vendrás por tu iglesia. Un día vendrá la prueba y solamente serán guardados aquellos que guardamos tu palabra, Señor. Aquellos que obedecimos, aquellos que vivimos sin excusas, sin argumentos paganos, sino que solamente podemos imaginarnos allí una eternidad contigo, siendo columnas fortalecidas, siendo columnas. Ayúdanos a guardar la corona que tú tienes preparada para nosotros y glorificar y exaltar tu nombre diariamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Rodeado
Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Sí, solo imaginarme. Mis hermanos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Que tengan un resto de día en bendición, guiado por el Espíritu Santo. Y recuerden guardar su palabra. Mediten en esto, piensen qué les falta, en qué han rechazado la palabra de Dios, que de pronto dicen, eso no es muy importante, pero que nos damos cuenta que necesitamos guardar totalmente su palabra. Un gran abrazo para todos, Dios les bendiga. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar.